Dar prioridad a la educación y a la salud, así como a la atención de los sectores más pobres. Todo esto es parte esencial de nuestra política y que hay en pleno proceso de ejecución. Por eso resulta tanto más doloroso tener que venir a esta tribuna a denunciar que mi país es víctima de una grave agresión. Habíamos previsto dificultades y resistencias externas para llevar a cabo nuestro proceso de cambio, sobre todo frente a la nacionalización de nuestros recursos naturales. El imperialismo y su crueldad tienen un largo y ominoso historial en América Latina. Está muy cerca la dramática y heroica experiencia de Cuba. También lo está la del Perú, que ha debido sufrir las consecuencias de su decisión de disponer soberanamente de su petróleo. En plena década del 70, después de tantos acuerdos y resoluciones de la comunidad internacional, en las que se reconoce el derecho soberano de cada país a disponer de sus recursos naturales en beneficio de su pueblo, después de la adopción de los pactos internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, y de la estrategia para el segundo decenio del desarrollo que solemnizaron tales acuerdos, somos víctimas de una nueva manifestación del imperialismo, más sutil, más artera y terriblemente eficaz para impedir el ejercicio de nuestros derechos de Estado soberano. Desde el momento mismo en que triunfamos electoralmente, el 4 de septiembre de 1970, estamos afectados por el desarrollo de una presión externa de gran envergadura que pretendió impedir la instalación de un gobierno libremente elegido por el pueblo y derrocarlo desde entonces. Se ha querido aislarnos del mundo, estrangular la economía y paralizar el comercio del principal producto de exportación, el cobre, y privarnos del acceso a las fuentes de financiamiento internacional. Estamos conscientes de que cuando denunciamos el bloqueo financiero económico con que se nos agrede, tal situación aparece difícil de ser comprendida con facilidad por la opinión pública internacional y aún por algunos de nuestros compatriotas. Porque no se trata de una agresión abierta, que haya sido declarada sin embozo ante la paz del mundo. Por el contrario, es un ataque siempre oblicuo, subterráneo, sinuoso, pero no por eso menos lesivo para Chile. Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra, sin bandera, con armas poderosas, apostadas en los más variados lugares de influencia. Sobre nosotros no pesa ninguna prohibición de comerciar. Nadie ha declarado que se propone un enfrentamiento con nuestra nación. Parecería que no tenemos más enemigos o adversarios que los propios y naturales políticos internos. No es así. Somos víctimas de acciones casi imperceptibles, disfrazadas generalmente con frases y declaraciones que ensalzan el respeto a la soberanía y a la dignidad de nuestro país. Pero nosotros conocemos en carne propia la enorme distancia que hay entre dichas declaraciones y las acciones específicas que debemos soportar. No estoy aludiendo a cuestiones vagas, me refiero a problemas concretos que hoy aquejan a mi pueblo
y que van a tener repercusiones económicas aún más graves en los meses próximos. Chile, como la mayor parte de los países del tercer mundo, es muy vulnerable frente a la situación del sector externo de su economía. En el transcurso de los últimos 12 meses, el descenso de los precios internacionales del cobre ha significado al país, cuyas exportaciones alcanzan a poco más de $1.000 millones, la pérdida de ingresos de aproximadamente $200 millones, mientras los productos, tanto industriales como agropecuarios, que debemos importar, han experimentado fuertes alzas, algunos de ellos hasta de un 60%. Como casi siempre, Chile compra a precios altos y vende a precios bajos. Ha sido justamente en estos momentos de por sí difíciles para nuestra balanza de pagos cuando hemos debido hacer frente, entre otras, a las siguientes acciones simultáneas destinadas, al parecer, a tomar revancha del pueblo chileno por su decisión de nacionalizar el cobre. Hasta el momento de la iniciación de mi gobierno, Chile percibía por concepto de préstamos otorgados por organismos financieros internacionales, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, un monto de recursos cercano a $80 millones al año. Violentamente, estos financiamientos han sido interrumpidos. En el decenio pasado, Chile recibía préstamos de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos, AID, por un valor de $50 millones aproximadamente al año. No pretendemos que esos préstamos sean restablecidos. Estados Unidos es soberano para otorgar ayuda externa o no al país que desee. Solo queremos señalar que la drástica supresión de esos créditos ha significado contracciones importantes en nuestra balanza de pagos. Al asumir la presidencia, mi país contaba con líneas de crédito a corto plazo de la banca privada norteamericana destinadas al financiamiento de nuestro comercio exterior por cerca de $220 millones. En breve plazo se han suspendido estos créditos y se ha descontado un monto de alrededor de $190 millones, suma que hemos debido pagar al no renovarse las respectivas operaciones. Como la mayor parte de los países de América Latina, Chile, por razones tecnológicas y de otro orden, debe efectuar importantes adquisiciones de bienes de capital en Estados Unidos. En la actualidad, tanto los financiamientos de proveedores como los que ordinariamente otorga el Eximbank para este tipo de operaciones nos han sido también suspendidos, encontrándonos en la anómala situación de tener que adquirir esta clase de bienes con pago anticipado, lo cual presiona extraordinariamente sobre nuestra balanza de pagos. Los desembolsos de préstamos contratados por Chile con anterioridad a la iniciación de mi gobierno con agencias del sector público de Estados Unidos y que se encontraban entonces en ejecución también se han suspendido. En consecuencia, tenemos que continuar la realización de los proyectos correspondientes, efectuando compras al contado en el mercado norteamericano, ya que en plena marcha de las obras es imposible reemplazar la fuente de las importaciones respectivas. Para ello, se había previsto que el financiamiento proviniera
de organismos del gobierno norteamericano. Como resultado de acciones dirigidas en contra del comercio del cobre en los países de Europa Occidental, nuestras operaciones de corto plazo con bancos privados de ese continente, basadas fundamentalmente en cobranzas de venta de este metal, se han entorpecido enormemente. Significado la no renovación de líneas de crédito por más de 20 millones de dólares, la suspensión de gestiones financieras que estaban a punto de comerciarse por más de 200 millones de dólares, y la creación de un clima que impide el manejo normal de nuestras compras en tales países, así como distorsiona agudamente todas nuestras actividades en el campo de la finanza externa. Esta ficha financiera de proyecciones brutales, dadas las características de la economía chilena, se ha traducido en una severa limitación de nuestras posibilidades de abastecimiento de equipos, de repuestos, de insumos, de productos alimenticios, de medicamentos. Todos los chilenos estamos sufriendo las consecuencias de estas medidas, las que proyectan en la vida diaria de cada uno sufrimiento y dolor, y naturalmente también repercuten en la vida política interna. Lo que he descrito significa que se ha desvirtuado la naturaleza de los organismos internacionales, cuya utilización como instrumento de la política bilateral de cualquiera de sus países miembros, por poderoso que sea, es jurídica y moralmente inaceptable. Significa presionar a un país económicamente débil. Significa castigar a un pueblo por su decisión de recuperar sus recursos básicos. Significa una forma premeditada de intervención en los asuntos internos de un país. Esto es lo que denominamos insolencia imperialista. Señores delegados, ustedes lo saben y no pueden dejar de recordarlo. Todo esto ha sido repetidamente condenado por resoluciones de Naciones Unidas. No solo sufrimos el bloqueo financiero, también somos víctimas de una clara agresión. Dos empresas que integran el núcleo central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation, se propusieron manejar nuestra vida política. La ITT, gigantesca corporación, cuyo capital es superior al presupuesto nacional de varios países latinoamericanos juntos y superior incluso al de algunos países industrializados, inició desde el momento mismo que triunfó el movimiento popular en la elección de septiembre de 1970, una siniestra acción para impedir que yo ocupara la primera magistratura. Entre septiembre y noviembre del año mencionado se desarrollaron en mi patria acciones terroristas planeadas fuera de nuestras fronteras, en colusión con grupos fascistas internos, las que culminaron con el asesinato del comandante en jefe del ejército, general René Schneider Ceró, hombre justo y gran soldado, símbolo del constitucionalismo de las Fuerzas Armadas de Chile. En marzo del año en curso se revelaron los documentos que denuncian